Hola querida amiga, te doy la bienvenida el día de hoy a un programa más de Aquí Entre Nos. Soy Ceci Rock, tu anfitriona, y en esta tarde vamos a hablar de un tema que es bastante necesario. Y es que hemos visto que las cosas en el mundo han cambiado. Muchas iglesias aún se mantienen después de la pandemia, después de largas pruebas. Sin embargo, hemos visto que muchas iglesias han menorado su asistencia. Muchas personas han dudado su fe y se han alejado de Dios. Muchos en respuesta a haber perdido a un ser querido, en haber sufrido durante la pandemia, han visto al cielo y han dicho quizá no hay un Dios. Y la Biblia nos habla de estos tiempos, que según la Biblia describe son los últimos tiempos. Pero, ¿qué define los últimos tiempos? Muchas personas dudan que en realidad estamos en los tiempos últimos, en la última hora. La palabra nos dice en 2 de Timoteo 3: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios, ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actúan sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No sé tú, pero esta versión en lenguaje actual en realidad describe el mundo en el que vivimos. Nuestra sociedad ha cambiado, se ha deteriorado en varias áreas. Y a pesar de que hemos avanzado en otras, como en carros que son eléctricos y que ayudan al medio ambiente, no podemos negar que la calidad de nuestra actitud moral ha declinado. Y eso es de lo que Dios hablaba a través de su palabra. Y es lo que Jesucristo enseñaba a sus discípulos antes de ir al cielo. Él les dijo: miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y dice en Mateo 24, oirán de guerras, de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremoto, por todas partes. Pues todas estas cosas son principio de dolores. Ahora, en esta área, imagínense cuando una mujer está por dar a luz. Yo recuerdo cuando iba a dar a luz a mis hijos. No es que sentí el primer dolor y mi hijo nació, sino que el doctor nos decía cuando el dolor incrementa en fuerza y también cuando el dolor viene más seguido. Al inicio las contracciones llegaban cada 20 minutos, después cada 15 minutos, y después cada 10 minutos y cada 5 minutos, cada 2 minutos, y ahí empezaba el parto. Y es así, tenemos que aprender a leer los tiempos y escuchar los tiempos y a ser sabios en esta palabra que Dios nos ha dado. Querida amiga, Dios nos ha puesto en este mundo como un remanente, como un pueblo escogido por Él mismo, para que demos a conocer su verdad. Y cuando vemos estas cosas pasar en el mundo, estas guerras y rumores de guerras y la gente que es amadora de sí misma, sepamos que los dolores de parto antes de que Cristo venga muestran que el fin está cercano. Como Jesús dice en Mateo 24, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros.
Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Qué hermoso es esto. Es hermoso saber que podremos representar a Cristo hasta este punto. Imagínense, aún los discípulos, cuando predicaban en las naciones, cuando predicaban en los pueblos cercanos, muchas veces fueron llevados al concilio, fueron encarcelados, pero lo que ellos presentaban como verdad, nadie lo podía negar. La palabra dice que señales seguirán a aquellos que creen en Cristo Jesús. En su nombre orarán por enfermos y ellos sanarán. Y en realidad Dios nos ha llenado de un poder que va más allá de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio poder, y es el poder del Espíritu Santo. Cuando creemos firmemente en Dios, ese mismo poder que Dios presentó en el mundo será puesto sobre nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios. Él nos ha enviado a los quebrantados de corazón, aquellos que están en sufrimiento. Y estos últimos tiempos no tienen que traer temor a nuestra alma, sino la oportunidad para ser una iglesia que está despierta, que está activa y que está lista para recibir a Cristo Jesús cuando venga por segunda vez. Qué hermoso lo que dice que el que persevere hasta el fin será salvo. En el Apocalipsis nos dice que aquel que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y es mi mayor anhelo en mi vida personal servir a Dios hasta que Él me detenga. La palabra nos dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Muchos toman esta palabra violentos como en una connotación negativa, pero en realidad va más allá que usar violencia física. Mas el ser violento significa intensidad. Es como cuando hablamos de un fuego violento, que no es solamente una chispita, sino que es un fuego que consume. Y a eso nos ha llamado Dios, a ser un fuego que consume, un fuego que despierta y levanta. Es por eso que dice, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y en realidad el reino de Dios está sufriendo violencia hoy en día. Las pruebas nos purifican, querida amiga. ¿Cómo llegamos a ese punto de estar como una llama viva? Y es solamente a través de las pruebas, porque son ellas las que nos ayudan a desarrollar un nuevo carácter. Nadie quiere escuchar de dolor y pruebas. Nadie puede abrazar la idea de que el dolor traerá algo bueno, porque en sus mentes no pasan de la palabra dolor. No logran extenderse al beneficio de éste. Jesús nos dijo, dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y la consolación de Dios va más allá de lo que imaginamos. Catherine Kuhlman era una mujer de mucha sencillez, sin embargo un instrumento poderoso en las manos de Dios para sanidad de muchos. Ella dijo, nunca podemos dar a otra persona aquello que no hemos experimentado nosotros primero. Debemos experimentar para llegar a vivir de verdad. Debemos pasar por aguas profundas para llegar a ser personas maduras. Llegamos a la madurez como cristianos solamente cuando experimentamos la victoria en cada lucha. Cada crisis se convierte en un desafío, una aventura y una oportunidad para probar las promesas de Dios. ¡Qué palabras tan sabias! Porque en realidad las pruebas nos purifican. Y si no nos permitimos ver la bondad de Dios en medio de ellas, estamos rehusando a ser purificados por Él. Y cuando llegamos a este proceso de purificación, nos damos la oportunidad de ir al siguiente nivel. Esto es algo que nuestros hermanos en países cerrados al Evangelio han aprendido. Muchos perseguidos, golpeados, maltratados, encarcelados.
quemados y amenazados para que nieguen su fe. ¿Sabías que cada 3 minutos un cristiano alrededor del mundo muere a causa de su fe? En el reporte del 2022 acerca de los países perseguidos, nos muestra que hay persecución alrededor del mundo aún en este momento. Este reporte salió en el mes de noviembre del 2022. Nos cuenta acerca de las persecuciones que el mundo está pasando. Perseguidos y olvidados, descubrió que en el 75% de los 24 países encuestados, la opresión ha aumentado, la persecución a los cristianos. En África se produjo un fuerte aumento de la violencia terrorista por parte de militares no estatales, con más de 7.600 cristianos nigerianos asesinados entre enero del 2021 a junio del 2022. Después, en el mes de mayo del 2022, se publicó un video que mostraba la ejecución de 20 cristianos nigerianos por parte del grupo terrorista islamista Boko Haram. En Asia, el autoritarismo estatal llevó a un empeoramiento de la opresión. Alcanzó su punto álgido en Corea del Norte, donde la creencia y la práctica religiosa se reprime de forma rutinaria y sistemática. Muchas personas mueren a causa del Evangelio. En India se produjeron 710 incidentes de violencia anticristiana entre enero del 2021 y principios de junio del 2022. Hay países, uno tras otro, como Siria, donde los cristianos se desplomaron del 10% de la población al menos de 2%. Imagínense, es tanta la persecución que sufren países islámicos como Irak, como Siria, en donde el número de cristianos ha menorado por miles a causa de la persecución. El padre del comunismo, Asael Marx, dijo: la idea de Dios es la base de una civilización pervertida y perversa y debe ser destruida. Este es el modo por el cual todos los países comunistas persiguen a los cristianos. Pero cuando escuchamos los testimonios de aquellos que han amado a Dios más allá de sus propias fuerzas, nos preguntamos cómo han logrado sobrevivir la persecución. ¿Cómo han logrado no negar su fe a pesar de las amenazas y los maltratos, a pesar de los golpes y las quemaduras que han sufrido en su cuerpo, a pesar de que han botado bombas en sus iglesias y han destruido todo? ¿Cómo han logrado mantener la fe? Y no solamente eso, ¿cómo han logrado perdonar a aquellos que les persiguen? De esto hablaremos después de una corta pausa musical. Y vamos con la canción Confía de Johnny Egas, en tu programa Aquí Entre Nos. No te sirven las palabras si no cree tu corazón. No dependas de tu fuerza, que el cambio lo hace Dios. No te afanes por las cosas, pon tu fe en el Creador. Que tu vida esté en las manos de aquel que te salvó. Confía en aquel que ya venció y vive agradando al Señor. Él viene por un pueblo vencedor. Tú tienes la fuerza de Dios. Si estás desanimado y rendirte quieres hoy, piensa en aquella sangre que Jesús por ti vertió. No fue en vano el sacrificio, no, Él lo hizo por amor, para verte victorioso en el día del Señor. Confía en aquel que ya
Señor, Él viene por un pueblo vencedor. Tú tienes la fuerza de Dios. Tú tienes la fuerza del Señor. Esta fue Yanni Egas con su canción Confía. ¿La escuchaste en tu programa Aquí Entre Nos? Soy Ceci Rock y hemos estado hablando acerca de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que envuelve los últimos tiempos y cómo prepararnos para ser en realidad un remanente de Dios y un agente de cambio en estas situaciones que se presentan? La palabra ya nos había dicho que en los últimos tiempos el corazón de la gente se enfriará, el amor de muchos se enfriarán, que habrán guerras, rumores de guerras, persecuciones, y hemos visto que eso es exactamente lo que está pasando en nuestro mundo. Y como yo les decía anteriormente, es importante que midamos los tiempos, que nos demos cuenta de qué tiempos son aquellos en los que vivimos. Como una mujer que está a punto de dar a luz, cuando el dolor se intensifica y las contracciones se acercan en tiempo, es cuando el bebé va a llegar. Y es así como vemos nosotros que en el mundo las cosas se han intensificado. Los dolores de los cristianos y su persecución se ha intensificado y ahora es más regular. Así que tenemos que prepararnos para estos tiempos y tener una fe en realidad firme. He escuchado varios testimonios de personas que han recibido persecución y ellos no han tenido una duda en su mente de negar el Evangelio. Y me he preguntado yo, ¿qué pasaría si esa situación se repite en nuestros países? En nuestros países donde tenemos libertad de hablar de Cristo Jesús. Muchos de ellos han sido azotados por poseer una Biblia y han dicho, no estoy dispuesto a deshacerme de la palabra de Dios y a negar el nombre de Jesucristo. Muchos, inclusive con una edad temprana, tan temprana como 5 años de edad, han muerto a causa del Evangelio sin negar su fe. Qué ejemplo maravilloso es para mí que ellos lo hayan logrado. Y me anima a continuar en mi servicio a Dios y a ser en realidad responsable de las muchas bendiciones que Él ha puesto en mis manos. Pero amiga querida, no pienses ni por un segundo que porque la persecución aún no ha tocado a nuestra puerta, no llegará. Tenemos que estar preparados para aferrarnos a nuestra fe. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos aferrarnos a una fe firme? ¿Cómo logramos poner a Dios primero en nuestra vida? Es tiempo de despertar y como hijos de Dios decidir si serviremos al mundo o a Dios. Y si en verdad queremos servir a Dios, es tiempo de poner nuestro espíritu en el lugar correcto. Como tú y yo sabemos, todos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo es nuestra carnalidad, todo lo que nuestra carne nos pide. Nuestra alma es todas nuestras emociones. Y nuestro espíritu es ahí donde está el Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente hoy en día vemos que muchos son guiados por sus emociones o por su carnalidad, mas no por el Espíritu Santo de Dios. Pero Dios nos ha dado la solución para eso. Él nos ha dado una herramienta que es muy poderosa. Y esa herramienta nos ayudará a salir de este embrollo en el que estamos. Hace poco tiempo me visitó mi madre desde Ecuador. Y como ustedes saben, cuando uno vive en un país lejano, no siempre tiene las comidas favoritas en el país en donde está. Hay muchas cosas que extraño de Ecuador. Inclusive cuando estaba embarazada era tan difícil tener antojos porque todos mis antojos eran de cosas que no existían acá. Y es gracioso porque cuando mi madre vino me trajo algunas de mis comidas favoritas. Y extrañaba tanto en mi corazón esas comidas y me sentí tan feliz.
Y es que a veces estamos tan guiados por ese sentimiento de necesidad, de dar gusto a nuestro cuerpo. Pero querida amiga, la palabra de Dios nos dice que tenemos que perseverar en oración, orar sin cesar, orar sin cesar. Pero hay una herramienta más aparte de la oración, porque como escuchábamos en nuestro programa de la semana pasada, aquellos que son musulmanes oran varias veces al día. Aquellos que son budistas oran todo el tiempo. Inclusive la iglesia satánica ora. La oración no es algo particular para los cristianos. Sin embargo, sabemos que la oración no es una sugerencia de Dios. La oración en realidad es un mandato. Dios nos dijo, Jesús nos dijo en la palabra, cuando ores, orarás de esta manera. Él no nos dijo si es que oras. Él nos dijo cuando ores. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Pero hay una herramienta aún más poderosa que la oración. He visto muchos resultados a gente que se ha puesto de rodillas y ha clamado a Dios en oración. He visto a gente sanada, matrimonios restaurados, pero hay muchas veces que la gente ora y no recibe respuesta. Dios nos ha dado una salida, un instrumento en realidad poderoso. La palabra de Dios dice en Esdras 8:23, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. Ayunamos y oramos. Y es que la palabra ayuno no es algo que la gente esté feliz de hacer. Todos queremos comer, todos tenemos esos gustitos que nos damos todo el tiempo y que nos es difícil dejar de lado. Pero hay una clave excelente en el ayuno, y es que el ayuno nos ayuda a poner las cosas en el panorama correcto, en el orden correcto. Cuando tú ayunas, estás negando a tu carne y diciéndole no, tú no me controlas. Y estás dejando que el Espíritu de Dios, el Espíritu que vive dentro de ti, se ponga primero y se siente al mando. Tus emociones y tu carnalidad, tu cuerpo, va a estar sometido al Espíritu Santo de Dios, que es en realidad el orden divino en cómo deberíamos vivir. Y la palabra nos dice varias instancias cuando la única solución fue el ayuno. Cuando leemos acerca de Esther, cómo Dios le dio este lugar especial de ser una reina. Sin embargo, ella sabía que su pueblo iba a perecer, todos los judíos iban a morir. Y le pedían que ella haga algo y ella decía, no puedo hacer nada, no puedo presentarme ante el rey sin ser llamada porque puedo morir. Pero su tío Mardoqueo le dijo, no pienses por un segundo que tú estarás bien. Dios usará a alguien, de alguna otra manera salvará a su pueblo, pero tú no estarás bien. Ella decidió someter su cuerpo y su carnalidad y sus temores a la bondad del Espíritu. Y ella pidió que todos los judíos, aquellos que iban a morir, juntamente con sus sirvientas y ella, que ayunasen por 3 días sin tomar agua. Imagínense qué difícil ese ayuno. 3 días sin comida y sin agua. Y se sometieron a Dios y a su misericordia. Y ella luego se presentó al rey y recibió bondad. Y todo su pueblo tuvo la oportunidad de defenderse en contra de este ataque. La palabra de Dios nos dice en Mateo 6:16, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa. El ayuno no es para que los demás lo sepan. El ayuno es entre Dios y tú. El ayuno en realidad es un arma, porque nosotros somos canales de bendición de Dios. Y si nuestra vida está repleta, si nuestro canal de bendición está repleto de nosotros mismos, Dios no tiene la oportunidad
de transmitir sus bendiciones ni a nuestra propia vida, mucho menos a la vida de otros. Es necesario que demos a Dios la oportunidad de trabajar a través de nosotros. Y una vez que esté en nosotros ardiendo violentamente esa llama del Espíritu Santo, seremos capaces de transmitir esa bendición a otros. Es ese Espíritu el que nos da fortaleza. Ese Espíritu el que nos da la habilidad de romper cadenas, de echar fuera demonios. Así como nos cuenta la historia en la Biblia que los discípulos oraron sobre un niño endemoniado y el espíritu inmundo no salía. Y estos son los discípulos de Jesucristo que habían hecho otros milagros, pero no lograron sacar este espíritu inmundo de este niño. Pero Jesús, que había estado un tiempo a solas con su Padre, en ayuno y oración, vino y le dijo al espíritu: sal, y el espíritu salió. Los discípulos se maravillaban y le decían: ¿cómo pudiste hacer eso? Hemos estado intentando por horas y no hemos podido sacar este espíritu inmundo. Jesucristo le dijo: algunas cosas salen solamente con ayuno y oración. Jesús, lleno del Espíritu Santo, iba al desierto a buscar la presencia de Dios. Lucas nos dice que allí estuvo una vez 40 días y fue cuando fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales ya tuvo hambre y el enemigo trató de tentarle. Cuando ayunamos le damos la oportunidad a Dios de mostrarnos quién es Él, de hacer maravillas a través de nuestra vida. Querida amiga, si tienes un área en tu corazón por la que has estado orando por largo tiempo, si tu matrimonio está desquebrajado, si tus hijos están fuera de línea, si tu vida está en depresión o en tristeza o en desesperación, es tiempo de que ayunes. Tiempo de hacer ayuno y oración. La palabra de Dios nos dice en el libro de Isaías: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Cuando tú entregas tu vida a Dios en ese nivel, tú eres capaz de romper cadenas de injusticia, romper el yugo en el que has estado atado al enemigo, dejando que Él te guíe y dejar que el Espíritu Santo de Dios sea tu nueva guía. Podrás poner en libertad a aquellos que están oprimidos y podrás romper toda atadura. Es la promesa de Dios, porque cuando estamos llenos de su Espíritu Santo, ya no nos acercamos a Dios en plegaria y en ruego, sino que nos acercamos a Él, reconociendo quién es Él. Y esto me conmueve, querida amiga, porque en estos meses que hemos estado viajando, hemos visto iglesias que viven pidiendo caridad de Dios. Y esa no es la posición en la que Dios nos ha tratado. Él nos ha traído a ser victoriosos en su nombre. El Espíritu Santo de Dios nos llena, nos da la victoria sobre nuestros problemas en casa. Te ayuda a interceder por aquel hijo que ha dejado los caminos del Señor. Te ayuda a interceder por aquel esposo que llega ebrio y lastima a todos. El Espíritu Santo de Dios te da la capacidad de interceder por tu hijo, tu hija que está en enfermedad, por tu propio corazón que está dolido. Y ya no intercedemos pidiendo caridad de Dios, sino que intercedemos recordando las promesas que Dios nos ha dado, porque su palabra es viva y eficaz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará, prometió y cumplirá. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Querida amiga, cuando tú pones al Espíritu Santo de Dios primero, te revistes de su mentalidad, te revistes
de su fortaleza, te revistes de su autoridad y la atmósfera en tu hogar cambia. La atmósfera en tu vida cambia. Puedes enfrentar al enemigo y decirle: no tienes parte en mi casa, no tienes parte en mis hijos, porque has logrado cultivar la presencia de Dios en tu vida. Has logrado poner la carne abajo y levantar al espíritu en tu vida. Dios nos ha dado esta capacidad. Así que yo te animo, querida amiga. Hay varias maneras de ayunar. Dependiendo de tu estado de salud, puedes hacer un ayuno de Daniel, que es comer solamente vegetales. Puedes hacer un ayuno de líquidos. Puedes hacer un ayuno de solamente agua. Y si haces un ayuno sin agua, te recomiendo que no lo hagas por más de 3 días, porque no es bueno para tu salud. Hay personas cercanas a mí que han ayunado por 21 días con solamente agua. Sin embargo, esto es algo que tienes que remitir a tu médico. Asegurarte que estás bien físicamente antes de empezar un ayuno de este tipo. Muchas personas que han ayunado por un tiempo extensivo se han dado cuenta que aún enfermedades que tenían en su cuerpo se han sanado. El ayuno es poderoso en varias maneras, querida amiga. El ayuno da poder. No solamente te sana espiritualmente, sino aún físicamente. Tengo un amigo que sufría de cáncer y cuando él ayunó, aún células cancerígenas empezaron a morir en su cuerpo. No temas ayunar. No temas entregarle ese sacrificio a Dios. Sin embargo, la palabra dice que Dios busca obediencia más que sacrificio. Si Dios está moviendo tu corazón al ayuno, obedécele. En cualquier tipo de ayuno que tú escojas, Dios te dé la victoria sobre la causa por la cual ayunas. Y que un día, cuando llegue la persecución y golpea nuestra puerta, estemos listos para decir: no negaré mi fe, sino que me mantendré firme hasta la muerte. Dios nos promete la corona de la vida y te animo a ser una esposa de Cristo despierta y activa. Que el Señor te use en donde estés, que el Señor te use en el barrio en donde estás, como esa llama violenta y viva que puede alcanzar a los demás a su alrededor. Que Dios se glorifique en tu vida y te ayude a ser firme en tu fe. Gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Me alegra que hayamos compartido este tiempo juntas y espero que nos acompañes la próxima semana, una vez más, en Aquí Entre Nos. Todos los jueves, de 2 a 2:30 de la tarde.